Hola chicos, el día de hoy vamos a mirar cómo se hace la prueba de hipótesis, la parte teórica, para poder llevar a cabo el análisis de varianza. Recordemos que el análisis de varianza busca es mirar si existe diferencia entre las medias cuando yo voy cambiando entre los distintos niveles del factor que estemos analizando. Bueno, entonces el primer paso son los datos. Lo presentamos en forma de tabla. Como se puede ver aquí, esta tabla realmente es muy sencilla. En la parte de arriba se puede poner el factor. Sin embargo, pues no siempre tiene que estar así. El factor también puede ponerse a modo de filas, no como columnas como está acá. ¿Qué es este uno, 2 hasta acá? Son respectivamente los niveles del factor. X11 sería la primera unidad experimental, es decir, el primer individuo bajo el primer nivel del factor. Entonces, el primer numerito representa el número del individuo y este uno representa el factor en el cual está. Por eso es que aquí aparece X21. Este 2 sería el segundo individuo en el primer factor. Vamos hasta n sub 1, es decir, en la cantidad de individuos que hayan, el último individuo que haya, bajo el primer nivel del factor. Si yo miro la segunda columna, sería igual. X12, listo, el primer individuo en el segundo nivel del factor. Observemos acá que tenemos N1, N2 hasta N sub K, porque es que no en todos los niveles tiene que haber la misma cantidad de sujetos. Cuando hay la misma cantidad de sujetos, yo digo que este diseño es balanceado. Cuando no hay la misma cantidad de sujetos en todos los niveles, es decir, que acá en este primer nivel yo tenga 3 individuos, en el segundo nivel yo tenga 4, en el tercer tengo 5 y de ahí en adelante todos 5, 5, 5, inmediatamente es un diseño desbalanceado. Esta tablita le debemos hacer unos totales y unas medias. Este T.1 significa el total, es decir, la suma de los datos que yo tenga en mi primer nivel. T.2, la suma de los datos que tenga en el segundo nivel y así sucesivamente. Después de sacar todos los totales, lo que vamos es sacar un total general. Este total general pues se obtiene sumando cada uno de los totales. Y finalmente vamos a sacar unas medias por niveles y así como una media general. Esta media se obtiene con el total, con el total T.1 dividiéndola entre el total o en el número de individuos que hayan en este primer nivel. Igualmente para X barra punto 2, cojo el dato de T.2, que es el total de todos los individuos, y lo divido entre el total de esos datos. Es importante tener en cuenta que X barra punto punto, como es el total general, no lo debemos sacar sumando como todas las medias que obtuvo en los niveles. Para sacar este total general, lo que tenemos que hacer es coger este total punto punto, o sea, el total general, y dividirlo entre un n mayúsculo. ¿Quién es n mayúsculo? Pues la suma de todos los datos, ¿sí? Es decir, todas las unidades experimentales que yo obtenga. El segundo paso, que serían las suposiciones, aquí vamos a aumentar un poquito porque van el modelo y las suposiciones, que ya vamos a ver cuáles son. Todos los diseños experimentales tienen su modelo. En este caso, el del diseño completamente aleatorizado se expresa como x y sub j igual a mu más tau sub j más el error. ¿Qué significa cada uno de ellos? X y sub j representa la variable respuesta obtenida en la i-ésima unidad experimental bajo el j-ésimo tratamiento. Recuerden que aquí en la tabla definimos que el primer puntico era el individuo, o sea que esa es la primera unidad experimental, y uno, pues que sería el nivel del factor en el cual está. Mu representa la gran media, tau sub j representa el efecto del valor sobre la variable respuesta. E y sub j, recordemos que tenemos unas variables extrañas, ¿sí? Que son datos que no contemplamos por dentro del experimento, pero podrían llegar a afectar. Entonces, si estamos probando unos medicamentos, una variable extraña puede ser la disposición genética, la dieta o el ejercicio de los pacientes. Ese error debe ser mínimo, es pequeñito, pues para que no me afecte mucho mi experimento.
K es el número de tratamientos, es decir, los niveles del factor, y J es el número de la unidad experimental. Entre las suposiciones tenemos tres. Primero, que los errores son normales, es decir, que este error de acá está distribuido normalmente con una media de 0 y sigma cuadrado J. Es decir, que dentro del grupo existe la misma varianza. Segundo, que los errores son independientes. Y tercero, que hay homoscedasticidad, es decir, que las varianzas son iguales entre los grupos. Pasamos al tercer paso, que son las hipótesis. Vamos a tener igual del problema y las estadísticas. Recordemos, en el ANOVA no voy a mirar quién es mayor, quién es menor, no, voy a mirar si existe diferencia entre las medias de cada uno de esos niveles del factor. Entonces, la hipótesis nula sería que no hay efecto del factor sobre la variable respuesta. Y la hipótesis alternativa es que sí hay efecto del factor sobre la variable respuesta. Estas hipótesis siempre van a ser igual. No hay efecto y sí hay efecto. Para las estadísticas tenemos dos formas de escribir. La primera forma es como las escribíamos en las pruebas de hipótesis anteriores. Es decir, que mu sub 1 es el efecto del factor sobre la variable respuesta. Mientras que en la hipótesis alternativa es que mu sub L es distinto a mu sub L. Y aquí va, la pregunta es, bueno, ¿y de dónde sale L y M? Sí, porque como yo voy a tener mínimo tres niveles del factor, ¿cierto? Entonces, con que solamente uno y dos sean distintos, ya yo puedo decir que sí hay efecto del factor. Si la diferencia está entre 1 y 3, bueno, ya tengo algo que no está funcionando de la misma manera. Con solamente una media que yo tenga distinta a las demás, ya puedo decir que sí hay efecto del factor sobre esa variable respuesta. La segunda forma de escribirlo es a través de tau. ¿Por qué con tau? Recordemos que tau lo definimos acá en el modelo. Miren, representa el efecto del factor sobre la variable respuesta. Si tau, es decir, si el factor no tiene ninguna influencia sobre la variable respuesta, pues simplemente va a ser igual a 0, no influye en nada en ninguno de los niveles. Pero si sí hay diferencia es porque ese tau subcota es distinto de 0 y hay alguna variación al yo cambiar de nivel dentro del factor. Bueno, ahí tenemos dos noticas. Pasamos al paso 4 y 5. Es el estadístico y su distribución. El estadístico lo llamamos razón de la variación y se denota como RB, que es una razón entre varianzas. Este RB se calcula a partir de este cuadro. Nosotros debemos de considerar dos variaciones. Primero, la que hay entre las muestras, es decir, la variación entre los grupos, que espero sea grande, ¿sí? Para poder que uno de los niveles del factor, pues tenga un efecto. Entonces, si estoy mostrando que mi medicamento es el mejor, pues, ¿qué necesito mirar? Que mi medicamento tenga una fuerte variación con respecto a los otros 2, 3, 4 grupos que yo estoy utilizando. Y otra variación que sería dentro de la muestra, pues espero que sea pequeña porque quiero que los grupos se manejen uniformes, sino que haya alguien que le haya servido mucho, mucho mi medicamento y otras personas no. Esa variación entre y dentro de las muestras se calcula a partir de estas formulitas. Realmente estas formulitas son fáciles, pero pues se vuelven un poco complejas cuando yo tengo experimentos muy grandes. Esta tablita realmente la vamos a desarrollar dentro del Star Graphics. Entonces, acá tenemos K-1, estos grados de libertad, este K son los niveles del factor, este N-K, este N es el total de los datos, menos los niveles que tenga el factor, bueno, y así sucesivamente hasta llegar al RB. Entonces, el RB, es decir, la razón de la variación, tiene una distribución Fisher. ¿Por qué Fisher? Recordemos que cuando hablamos de varianzas utilizamos esa Fisher con K-1 y N-K grados de libertad bajo la hipótesis nula.
Mi regla de decisión, recordemos que esta gráfica es la gráfica de Fisher, similar a una ballenita. Siempre vamos a elegir para la región de rechazo los valores mayores. Este alfa sigue siendo el nivel de significancia. Paso número 7 es el cálculo del estadístico de prueba, que es averiguar cuáles son los valores de la tabla del paso número 4. Y una vez teniendo el valor del RB, es decir, del estadístico, pues ya pasamos a la decisión y conclusión. Recordemos, si la hipótesis nula se rechaza, entonces se concluye que hay efecto del factor sobre la variable respuesta. Pero si la hipótesis nula no se rechaza, no voy a aceptarla. Voy a decir que posiblemente, quizás, no hay efecto del factor sobre la variable respuesta y que realmente es igual usar cualquiera de los niveles de mi factor. Finalmente, para el p-valor, recordemos que se denota como alfa asterisco, va a ser igual a f, es decir, a Fisher, mayor que el estadístico de prueba RB calculado. ¿Por qué mayor? Pues porque la región de rechazo que construimos en el paso número 6, elegimos los valores mayores. En el próximo video veremos cómo se aplica esta teoría a un ejemplo real.